Dios les bendiga. Les saluda el pastor José Carlos Gutiérrez desde Ciudad Juárez. Quiero agradecer la oportunidad que me está dando Metrópoli Ministerios para poder compartir con ustedes una palabra el día de hoy. Yo espero y le he pedido al Señor poder ser utilizado para poder bendecirles, para poder llegar hasta sus casas con una palabra fresca de parte del Señor y que ustedes puedan recibir lo que Él tiene para sus vidas hoy. De verdad estoy muy contento con estar presente en este primer congreso, retiro virtual de, de Metrópoli Ministerios y pues yo quisiera iniciar con una palabra de oración para poder darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestra iglesia, en el cuerpo de Cristo y también por lo que va a seguir haciendo en este tiempo. Así que cierre sus ojos ahí en su casa. Quiero pedir que antes de orar, quisiera pedirle yo con todo mi corazón que por favor vea esto como una reunión, que se siente ahí en la mesa, tal vez con un cafecito, una libreta para apuntar, pero que lo tome como si estuviera usted en la iglesia, para que usted sea también edificado y bendecido sin tanta distracción. Déjeme hacer una palabra de oración entonces. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que nos hables el día de hoy. Te suplicamos con todo nuestro corazón que seas tú, Señor, quien traiga una palabra fresca para nosotros, quien nos llene, Señor, ahora de presencia, de gloria y que hagas resplandecer sobre nosotros tu gloria, tu paz. Señor, por favor, usa mi vida y en este momento que todos aquellos que nos están sintonizando, Señor, sean bendecidos. Por favor, esa es mi súplica, Padre. Yo te suplico que tú tomes el control, Señor, que no sea yo, sino que seas tú el que esté hablando en este momento, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera platicar con ustedes, mis hermanos, de algo que el Señor ha estado hablando fuertemente a mi corazón. Y yo creo que es importante que nosotros veamos que la palabra de Dios tiene tiempos de cumplimiento. Y yo creo que nos hemos aproximado a que la palabra de Dios se cumpla en ciertas profecías que fueron escritas en la Biblia, por supuesto, en tiempos pasados, pero que no tenían solamente aplicación para los tiempos pasados, sino que también para estos tiempos que son nuestro presente, pero que finalmente eran el futuro de aquel entonces, ¿no? Cuando fueron escritas esas profecías, eran profecías que tenían doble cumplimiento, cumplimiento para el pueblo de Israel en el presente, pero también cumplimiento para el pueblo de Dios en el futuro, porque usted sabe que nosotros somos el Israel espiritual, el Israel de Dios. A ellos, al pueblo de Israel natural, se le puso una pausa cuando el Señor vino hacia ellos y ellos no le recibieron. Nos abrieron a nosotros un tiempo de oportunidad, ¿verdad? Más a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, esos somos nosotros. Nos abren un tiempo para que Dios trabaje con nosotros y es por eso que la Biblia, escrita para un pueblo judío, israelita, de sangre israelita, es aplicable también en estos tiempos para nosotros que somos gentiles, ¿verdad? Y que tal vez no tenemos ningún tipo de relación natural con Israel, pero sí una relación espiritual con Dios a través del padre Abraham, que es el padre de la fe. Ahora, yo quisiera que viera este versículo y con este versículo quisiera empezar. Este versículo está escrito en Isaías capítulo 60, versículo 1 y versículo 2, ahí lo tiene usted en pantalla, y dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Entonces, en estos versos que he estado leyendo en estas últimas semanas, estudiándolos a profundidad, he sacado bastantes mensajes de bendición para mi vida y la vida de la iglesia que pastoreo acá en Ciudad Juárez. Pero yo quiero decirle que de alguna manera este capítulo de Isaías, capítulo 60, se escribe en un contexto donde el pueblo de Dios estaba saliendo de un cautiverio de 70 años
rumbo a la tierra de Israel, a la tierra que el Señor les había entregado, y el Señor hace una palabra profética sobre ellos, diciendo que ese lugar, el cual iba a ser reconstruido, y usted lo sabe, por Esdras, por Nehemías, por Zorobabel, iba a llevar una gloria impresionante, y que toda la vista de las naciones iban a estar sobre ese lugar, porque la gloria del Señor iba a ser derramada sobre ellos, aunque las tinieblas cubrieran la tierra. Me llama la atención que es precisamente un capítulo escrito para aquellos que están saliendo de Babilonia. Y esto tiene en relación, en un sentido figurado, con el rapto del Señor Jesús. Aquellos que vamos a salir de Babilonia y vamos a llegar a la nueva Jerusalén, y que el Señor ha prometido definitivamente que sobre nosotros se iba a manifestar esa gloria. Pero eso se los da a ellos cuando todavía estaban adentro de la Babilonia, adentro del cautiverio. Es decir, que la gloria de Dios iba a empezar a manifestarse aún en medio de su cautividad. Y ahí usted sabe que tenemos grandes personajes como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que estuvieron en ese lugar, Nehemías, y que ellos fueron utilizados por Dios para hacer cosas extraordinarias. Ahora, yo quisiera que no perdiera la atención aquí conmigo, pero en realidad es que nosotros estamos viviendo un tiempo bastante complicado. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo que nunca antes se había vivido en la historia de la humanidad. Yo sé que usted ha estudiado, ha escuchado que han habido pandemias en años pasados, pero que las cosas que están pasando ahora realmente no habían llegado a la magnitud de lo que estamos viviendo en este tiempo. Yo he estado estudiando un poquito Apocalipsis capítulo 6, donde aparecen la apertura de los sellos en el tiempo final. Y usted sabe que cuando se abren los sellos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 6, empieza la cuenta regresiva para el retorno del Señor Jesucristo y para el arrebatamiento de la iglesia. Y estos sellos, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, estos sellos se abrieron ya desde hace muchos años. De tal manera que un montón de acontecimientos hace años de manera aislada empezaron a suceder, que eran acontecimientos para anunciarle a la iglesia que Cristo venía pronto. Pero es que no se entendían, porque yo le explicaba a la iglesia que realmente la apertura de los sellos es como esta botella de agua que yo tengo. La botella de agua está abierta, pero todavía tiene agua adentro. Entonces se abrieron los sellos, pero todavía siguen sucediendo eventos. No son cosas que vayan a pasar en un día, sino que son situaciones que se van dando en diferentes tiempos. Cada uno de los sellos, los primeros 4, son muy importantes, pero precisamente ahora estamos viviendo situaciones relacionadas con el cuarto sello, que vendría a ser en Apocalipsis capítulo 6, el jinete amarillo, del caballo amarillo, al cual se le dio autoridad para matar con espada, que son guerras, con hambre, con pestilencia, que son plagas como la que tenemos, son pandemias, y con las fieras de la tierra, dice la Biblia. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Mi deseo no es asustar a nadie, solamente a aquellos que tenemos puesta la esperanza en Cristo Jesús, deseamos verle, ¿verdad? Para eso nos compraron con sangre, para ese día glorioso, el día del arrebatamiento. Ese es uno de los propósitos preciosos que Dios permitió para nosotros, escogernos a nosotros de entre toda la humanidad para poder rescatarnos del día malo, como lo dice Apocalipsis capítulo 3, cuando se refiere a la iglesia de Filadelfia, que por su fidelidad ellos iban a ser rescatados del día malo, del día de la prueba. Y esa es la promesa que tenemos, que el Señor a nosotros nos va a cuidar y nos va a rescatar. Diga amén ahí en su casa si usted lo cree. Dios es nuestro protector y Él nos va a rescatar del día de la prueba, que vendría siendo la gran tribulación. Ahora, yo quisiera que analizara esto que le digo de los jinetes, porque en algún momento han sido situaciones aisladas las que se han presentado. Y es por eso que mucha gente no entiende esas situaciones como parte del rompecabezas divino, porque no lo entienden, porque ellos no logran ver la imagen final, la que nosotros tenemos,
plasmada en la palabra de Dios. Esa imagen es extraordinaria. Entonces puede ser que haya un terremoto por allá, pero es una pieza aislada. La gente dice, pues siempre han habido terremotos. Puede ser que haya una epidemia por allá, pues siempre han habido epidemias. Puede ser que haya gente muriéndose de hambre por un lado y siempre ha habido muertos de hambre. Pero yo quiero que vea que nosotros hemos recibido la oportunidad de parte de Dios para poder ensamblar todas las piezas y que esas piezas finalmente nos den la imagen final, que es el anuncio de que Cristo viene. Entonces, desde principios de los años 1900, empezaron a suceder un montón de cosas que cambiaron completamente, no la historia o no el ritmo de vida de una nación o de un pueblo o de un área, sino del mundo entero. Y precisamente ahora es lo mismo que está sucediendo con esta situación del COVID-19, del coronavirus, como todos la conocen, que es algo que está afectando a más de 160 naciones y que ha tenido la capacidad de poder mitigar, poder aumentar el control de los gobiernos sobre la gente en relación a la movilidad. Y en este momento yo quisiera decirle a usted que lo que decía un gran predicador, decía, cuando venga el nuevo orden mundial, el anticristo no va a venir diciendo, bueno, yo soy el anticristo, si al que no se sujete, nosotros lo matamos. No, porque dice que él va a venir predicando el mensaje de paz y seguridad. Quiere decir que la manera en que va a percibir la gente ese gobierno mundial, ese control total sobre la humanidad, va a tener que ser de una manera gentil. ¿Y qué manera más gentil? Que te digan, no hombre, quédate en tu casita, mira, es por tu bien, y que en algunos lugares hasta hayan puesto toques de queda. Que yo tengo mi mapita ahí de América Latina, donde he visto que en muchos países, literalmente, están restringiendo el movimiento. Nomás que en México no nos ha pasado porque nuestro presidente es muy querendón, muy abrazón, muy besucón. Entonces no podemos, pero nos limitan la movilidad. Eso sí, por medio de una recomendación nos la limitan. Entonces yo quisiera que analizara esto, porque en Isaías capítulo 60 y versículo 1 dice que las tinieblas van a cubrir la tierra. Y las tinieblas de manera figurativa están relacionadas al reino que el enemigo, que el diablo, que el Señor lo reprenda, controla. Y la van a cubrir. Y esta es una profecía a futuro, fue escrita a futuro. Y esto dice, pero sobre nosotros, sobre aquellos que hemos creído en Cristo, nos va a amanecer el Señor y nos va a aparecer su gloria. Ahora, déjenme tomar un poquito de agua. Si está conmigo, diga amén ahí en el Face. Pero quisiera que viera algo que me llamó mucho la atención. Acá se lo pongo yo y dice, crisis. Este es un mensaje de un noticiero en nuestro país, pero obviamente es una noticia mundial, que dice, crisis económica por coronavirus. Y el Fondo Monetario Internacional le dice, la hora más oscura de la humanidad. Miren lo que le estoy leyendo. Tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Y acá está diciendo el Fondo Monetario Internacional, que controla las finanzas de todo el planeta, que esta va a ser la hora más oscura de toda la humanidad. Mire qué impresionante cómo Dios permite que nosotros tomemos estas piezas y las metamos al rompecabezas divino para darnos cuenta que sí, que después de esta situación la vida ya no va a ser igual, que después de esta situación países van a entrar en crisis económicas porque viene una recesión económica inminente y está pronosticada no solamente por el Fondo Monetario Internacional, sino por economistas en todo nivel. Yo tuve que hacer una llamada a un amigo que es economista y yo le dije, mira, decime la verdad, ¿viene un momento difícil para la economía mundial? Y me dijo, sí, definitivamente la economía se está estancando y cuando se estanca, se viene para abajo. Ya no hay crecimiento. Hay pronósticos muy fuertes de parte del mundo, de parte de las naciones, de parte del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de parte de los gobiernos. Pero la promesa del Señor sobre tu vida y sobre la mía es que el Señor va a amanecer sobre nosotros y sobre nosotros va a resplandecer su gloria. Diga amén ahí en su casa. Si usted cree que Dios va a estar con nosotros, aún en medio de la oscuridad, ahí dice que va a amanecer. Entonces yo quiero que lo vaya notando, porque entonces aquí estamos viendo literalmente
cabalgando los 4 jinetes que aparecen en Apocalipsis capítulo 6. Que vendría a ser, déjeme decirle antes de pasar a lo que yo quisiera compartirle, porque al tema yo le puse luz de gloria, pero yo quisiera decirle que, en resumen, los 4 primeros sellos que se abren en Apocalipsis capítulo 6, que son los 4 jinetes de Apocalipsis, hablan de 4 cosas que controlan la humanidad. Y quiero que lo vea de esa manera. La primera cosa que controla la humanidad, que fue el caballo blanco, es la religión. Que ese venía sin armas. Venía con arco, pero sin armas. Y esa es la religión. La religión controla masas, controla a millones de personas. Gracias a Dios, nosotros no vivimos una religión, sino una relación con Dios. Diga amén también a eso. Lo segundo, que sería el caballo rojo, es el que aparece después, el bermejo. Ese caballo rojo controla la política, porque el caballo rojo habla sobre las potencias mundiales, específicamente sobre el socialismo, que es el orden que se va a utilizar al momento de venir el anticristo. Se va a erradicar la pobreza, paz y seguridad, va a haber orden en todo el mundo, y ese es el gran jinete del caballo rojo que ha venido peleando contra el capitalismo y que ahora en estos tiempos vemos que el capitalismo poco a poco va muriendo y va quedando prevaleciendo el caballo rojo. Porque ahora quien va a controlar, digamos, la economía mundial, de acuerdo a los pronósticos, es China. China es parte del caballo rojo y Rusia también. Sumado a que en la gran tribulación no figura Estados Unidos, sino que figuran los reyes de Oriente, que vendrían a ser los chinos y los rusos, ¿va? Pero esos son otros 20 pesos. ¿Va? El caballo blanco, el caballo rojo, ¿cuál me falta? Así, caballo negro, ¿va? Que vendría a ser el que controla la economía. Ahí lo puede leer usted en Apocalipsis capítulo 6. Eso solamente es un resumen porque yo quiero llegar a algo que le va a bendecir. Ese caballo negro controla la economía y fija los precios. Entonces ya vamos 3, mire. ¿Quiénes controlan el mundo? ¿Quién controla la religión? ¿Quién controla la política? ¿Quién controla la economía? Y el último, que es el amarillo, que controla la salud porque es el que trae la muerte, ¿va? Quien controla esas 4 cosas, gobierna el mundo. Y ya salieron los jinetes, ya salieron cabalgando, ya están en funciones. Entonces ahora nos damos cuenta que las piezas se están armando y que la oscuridad verdaderamente ha llegado a la tierra. Lo ha dicho no solamente la Biblia, ¿verdad? Sino que también lo dice ahí el Fondo Monetario Internacional, la hora más oscura de la humanidad. No sabemos lo que viene, pero tenemos una esperanza puesta en Cristo Jesús, que nos va a librar de cualquier cosa, porque Él nos ama y nos va a librar de la prueba, y así lo dice su palabra. Bueno, entonces yo quisiera seguir con este mensaje, dando este pensamiento ahí. Finalmente yo quiero que vea la promesa de Dios, porque si ahorita alguno de nosotros se fijara solamente en la oscuridad que hay a nivel mundial, esto va a ser deprimente. Hay gente que incluso en la crisis del 2009, en la crisis de 2008-2009 que pasó en Estados Unidos, que no es lo que se espera de esta, que esta es mucho mayor que la que se espera de aquel entonces, había gente que se mataba y se suicidaba. Se tiraba de puentes porque se iban a la bancarrota, perdían sus casas, perdían sus trabajos. Pero hermano, yo quiero que vea que sobre nosotros hay una promesa, no para que nos fijemos en las tinieblas que cubren la tierra, sino para que nosotros recibamos la luz de gloria que iba a amanecer sobre nosotros, el pueblo de Dios. Entonces ahí le pongo ese pensamiento, porque realmente la Biblia dice que sobre nosotros va a amanecer la luz del Señor. Entonces, tenemos que entender que mientras tinieblas tengan la tierra y densa oscuridad las naciones, sobre nosotros va a aparecer la luz de gloria, la luz del Señor. Ahora, yo pensaba hace algunas semanas, y esto lo compartí con mi iglesia y también en otro retiro, de que la Biblia no dice cuánto tiempo va a pasar, cuál es el tiempo traslape, transición entre la manifestación de las tinieblas y la aparición de la luz. Porque yo me doy cuenta, hermanos amados, en la palabra de Dios, de que cuando sale el sol, que vendría a ser el amanecer, es porque hay tinieblas o han habido tinieblas. Las tinieblas han tomado el control de un montón de cosas.
Pero hay un tiempo ahí traslape, hay un tiempo pequeño, mientras que las tinieblas se manifiestan y luego la luz amanece. Y nosotros vamos a darnos cuenta de que la luz de gloria va a amanecer sobre nosotros y sobre los siervos de Dios que estamos predicando la palabra en este tiempo. Yo le he dicho a algunos, y mire, aunque no lo vea y no lo tenga enfrente, créame que le tengo confianza. Y por eso le predico con tanta libertad, porque siento que estoy ahí con usted, fíjese. Eso es lo que siento yo, aunque aquí lo único que veo es mi oficina, pero lo que yo siento es que yo estoy predicándole a usted en su casa y que estoy sentadito ahí con usted o tal vez en su iglesia. Pero fíjese que yo le decía a la congregación de que realmente a nosotros se nos ha dado una oportunidad extraordinaria. Yo quisiera con usted ver unos versículos que creo que le van a bendecir y que son los que quisiera dejar puntualizados, porque mire, de nada nos serviría saber que estamos viendo tiempos finales y que nos expliquen todo el Apocalipsis o que lo tratemos de entender de acuerdo a lo que a nosotros nos han enseñado, porque cada iglesia tal vez tendrá su postura con respecto a la escatología, pero de nada nos serviría saberlo si no supiéramos o si no se nos anunciara qué es lo que va a suceder con nosotros y qué es lo que nosotros debemos de hacer. Porque por eso es que muchas veces cuando decimos Cristo viene pronto, arrepiéntete, a veces hay gente que se asusta, bueno, o en el pasado se asustaba, pero nunca se le decía qué iba a suceder en ellos, ¿verdad? O qué era lo que ellos tenían que hacer. Hay cosas extraordinarias pasando. Entonces mire este versículo que yo quisiera leerle. Mateo capítulo 27 y versículo 45 dice... Vea la oscuridad. He aquí tiniebla, oscuridad en la tierra. Recuerden ese versículo, no lo pierda de vista, Isaías 60. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mire qué tremendo, ahí lo subrayé, ahí lo ve en la pantalla. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto sucedió el día o en el momento que estuvo el Señor Jesús siendo crucificado por amor a nosotros. Mire, 3 horas hubo oscuridad, no sobre el lugar donde Él estaba, sino sobre toda la tierra. Ahí por eso lo subrayé, lo dice sobre toda la tierra, sobre toda la tierra. Mire, Isaías 60, recuérdelo, ahora ve acá, vamos a compararlo. Hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, a mí me llamó mucho la atención porque entonces de alguna manera, esto fueron 3 horas oscuras en la humanidad. Y no solamente, yo a veces digo, bueno, ¿será que esto fue un eclipse? Pero nosotros hemos tenido eclipses totales de sol y nunca dura 3 horas. Pero bueno, no sabemos lo que fue, pero lo que sí sabemos es que la Biblia dice que hubo oscuridad. Ahora, lo que me llamó la atención a mí, hermanos amados que me están escuchando, es que la experiencia que tuvo Jesús en esa hora oscura, o en esas 3 horas oscuras, es que Él experimentó el abandono de su Padre. El Señor Jesús experimentó cómo su Padre le estaba dando la espalda, depositando, obviamente, nosotros en Cristo todos los pecados de la humanidad, y el Padre repudiándolo, dejándolo para que pagara con maldición el precio de nuestra libertad. Mire qué lindo, qué precioso. Pero yo quisiera que usted viera que yo subrayé la palabra abandonado, porque ahora yo quisiera preguntarte, ¿qué efectos tendrá la oscuridad sobre tu vida? ¿Y qué efectos tendrá la luz sobre la nuestra? En el sentido de que hay cristianos que todavía no están en luz, aunque vayan a la iglesia, aunque oren, aunque canten, aunque ofrenden, aunque diezmen, pero están viviendo bajo una sombra oscura. Hay otro mensaje ahí que acabo de compartir que se llama las sombras las cuales tenemos que deshacernos, basado en Isaías 60 también. Pero yo le decía a algunos, miren, nosotros deberíamos de discernir si en nuestra vida hay oscuridad, porque Pablo decía que conociendo que la hora ya estaba cerca, que nos despojáramos de toda obra de tinieblas y nos vistiéramos de las armas de la luz. Quiere decir
que hay oscuridad en la vida de algunos cristianos. Y entonces, como hay oscuridad y están bajo una influencia oscura, ellos empiezan a experimentar este sentimiento que subrayé ahí en la pantalla, que se llama abandono. Entonces, esa es una de las cosas que la oscuridad va a ministrar en el mundo entero y va a tratar de ministrar en la iglesia de Dios, el abandono. Y dirá, ay no, pastor, eso no va a pasar. Pero mire, después no me gustaría que dijera, que yo le dijera a usted, se lo dije. Porque está en la Biblia. El Señor lo experimentó y en medio de la oscuridad se sintió abandonado. Ahora, quiero decirle que en medio de toda esta situación, por favor, le crea al Señor. Porque el Señor ha dicho, yo no te dejaré, ni te desampararé. Quiere decir que Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y esa es la promesa que debemos de tener nosotros como hijos de Dios en medio de tanta oscuridad, en medio de crisis económicas, en medio de pandemia, en medio de coronavirus, en medio de lo que quieras, terremotos, situaciones que no se han vivido antes. El Señor dijo que no te iba a desamparar. Así que si ahorita estás experimentando un pensamiento de abandono, de soledad, porque el abandono vendría a ser sinónimo de la soledad, yo te digo en el nombre poderoso de Cristo Jesús que no te sientas solo ni abandonado, porque más fuerte es el que está contigo que el que está en contra. Diga amén usted ahí en su casa si usted lo cree. Tú no estás abandonado. Mire, qué feo ese sentimiento de abandono que puede brotar en la mente y en el corazón de una persona, pero ese no es ministrado por Dios. Es administrado por la hora de oscuridad sobre la tierra. Tome nota sobre eso. Ese fue el abandono, el desamparo. La palabra desamparo o abandono quiere decir dejar sin ayuda a aquel que la necesita. Eso es lo que significa, imagínense. Entonces, aquel que no se siente ayudado, aquel que no se siente protegido, él está viviendo esta oscuridad. Y eso es lo que se va a ministrar a nivel mundial. Y hermanos, nosotros tenemos que entender que es Dios quien va a suplir en nosotros la compañía, el amparo va a venir de Dios, porque ese sentir de desamparo va a venir sobre toda la humanidad y entonces va a ser el escenario correcto para que venga un gran líder con grandes soluciones a decirles paz y seguridad. Y entonces toda la gente va a correr al amparo de ese gran líder por las situaciones que van a estar viviendo en la tierra en ese momento. Ahora, yo quisiera que analizara algunas otras cosas sobre las sensaciones o reacciones a las tinieblas. Yo he visto, ahí le voy a dejar un versículo más. Yo he visto que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, los discípulos, esto es de manera figurativa y por favor entiéndamelo y óigame con amor y présteme toda su atención. Cuando el Señor murió, hubieron 3 días de oscuridad sobre la tierra de manera espiritual. Tanta fue la oscuridad que el Señor les dijo a los discípulos antes, heriré al pastor y las ovejas se van a dispersar. Y eso se lo dijo él. Bueno, ahí está en el versículo. Entonces les dijo, esta noche todos vosotros, usted se recuerda que esa noche le iba a entregar Judas, iba a morir al siguiente día y 3 días se hubieron de oscuridad sobre la tierra. Los discípulos por 3 días llegaron al punto de la apostasía, algunos, y otros de la incredulidad. Porque cuando Jesús resucitó, aún ellos decían, no, yo no creo. Les llegaban a testificar de Jesús resucitado y ellos decían, no, yo no creo. Yo no creo que eso pueda ser cierto. Léalo en la Biblia, los últimos capítulos de todos los evangelios narran esas historias. Ahora, mire este versículo. El Señor profetizando dijo, bueno, esta noche todos vosotros os apartaréis. Mire, ahí le subrayé la palabra apartaréis. Por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Ahora, a mí me llamó mucho la atención el significado de la palabra apartaréis en griego, porque esa palabra en griego se dice escandalizo o escandalizo, se escribe así, escandalizo. Y entonces el del griego 46:25, usted sabe que la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en griego, y lo que significa es hacer tropezar. Pero mire pues, significa hacer tropezar, tropezarán, escandalizarán, caerán, pero uno de los significados es serán incitados, incitar a la apostasía. Entonces, Jesús les dijo,
esta noche todos vosotros serán incitados a la apostasía por causa de mí. Y usted sabe que la apostasía es negar la fe. Pero lea ese capítulo, inmediatamente después, en el versículo 32 o 33, Pedro sale y dice, Señor, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Y usted sabe que el Señor le dijo, ay, Pedrito, vos sos el primero que vas a apostatar. Antes de que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Antes del que el gallo cante. Y dicho y hecho, así pasó. Pero le llegó la oscuridad a Pedro, porque la oscuridad, lo que está sucediendo en este momento, por favor, quiero que me lo capte de esta manera, es que hay una incitación espiritual para que el cristiano que cree apostate de la fe. Y de hecho esto está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando la iglesia de los tesalonicenses estaba, 1 o 2 Tesalonicenses capítulo 4, déjenme revisar. ¿Dónde estás? Bueno, tal vez ahí usted puede buscarlo, pero yo estoy seguro que es 2 Tesalonicenses capítulo 4, hermano. 2 Tesalonicenses capítulo 4, ahí lo lee. Ellos estaban asustados porque ellos pensaban que había sido el rapto y que se habían quedado en la gran tribulación. Entonces el apóstol Pablo les tiene que escribir, les dice, no, hombre, miren, este día no llegará, el día de la tribulación no llegará si antes no se manifiesta la apostasía. Mire, la apostasía y el hijo de iniquidad. Esto quiere decir que en el movimiento final, en este tiempo de tinieblas espirituales, un montón de gente, pero usted no, diga, yo no, cancelo, renuncio, rechazo, pero mucha gente en el tiempo final va a apostatar de la fe. Y ahí es donde vemos el ejemplo de Pedro, ¿ah? Ustedes van a apostatar, ustedes van a ser incitados a apostatar de la fe, porque escrito está, y diré al pastor, las ovejas del rebaño serán dispersadas. Yo le digo a los hermanos que yo les predico constantemente, les digo, miren, ahorita no es tiempo de perder la fe, ahorita es tiempo de fortalecerla, porque el que pierda la fe va a ser parte del pronóstico profetizado en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 4, diciendo que muchos van a apostatar. Esa palabra apostasía también se resume en algunas versiones como rebelión generalizada contra Dios. Va a haber gente que después de un montón de cosas va a parar peleada con Dios y fue cristiana. ¿Usted conocerá a alguien que se ha apartado de la fe? Hay que invitarlos a volver al redil del Señor, porque así le dijo Pedro Jesús a Pedro, le dijo, mira, y cuando el Satanás ya me pidió, pero para zarandearte, pero cuando vuelvas, fortalece, afirma a tus hermanos. Este es un tiempo de afirmación para que no venga la apostasía sobre nosotros. Pero bueno, vea esto, va. Entonces, ya llevo 2 cosas. En tinieblas hay abandono, hay sentimientos de abandono. En tinieblas, mucha gente apostata de la fe, es incitada a apostatar. Pero mire este otro versículo que le puse ahí. En Juan capítulo 20, versículo 19, dice, estamos hablando del tiempo donde los discípulos no creían que Jesús había resucitado, porque estaba en su oscuridad. Usted se recordará, los discípulos camino de Emaús iban tristes, decepcionados, nadie creía que Jesús había resucitado, pero mire, aquí se les aparece el Señor y dice, entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, importante, por miedo a los judíos, ahí ya no se lo pude subrayar, pero lo que los tenía encerrados a ellos era el miedo. Ahora, yo sé que estamos viviendo tiempos de aislamiento social, ya no nos podemos congregar los domingos, no podemos estar en este retiro que hacen todos los años ustedes, ¿verdad? El ministerio de ustedes lo hace todos los años, ya no se puede estar en persona, pero es muy diferente estar nosotros en casa, aislados, por precaución, a estar nosotros encerrados en la casa por miedo. Entonces, vea que el miedo, mis amados hermanos que me están escuchando hoy y no los quiero perder, por favor, digan ahí, ayúdenme poniendo en los comentarios, aquí estoy, pastor, para que después los lea, ¿va? Pero yo lo que le quiero decir es que no nos debería de tener encerrados el miedo. Ay, no salgo a ningún lugar, no quiero ir a comprar nada porque tengo miedo. No, el miedo no es de Dios, el miedo viene de las tinieblas. Y mire, el miedo es contagioso. Le voy a contar una historia así en confianza, ¿verdad? Porque ya le dije que le tengo confianza, pero
Yo hace unas 2, 3 semanas, y esto lo conté también en el otro retiro, ¿verdad? Yo ya había empezado esta situación del coronavirus a suceder. Ya habían algunas medidas aquí en El Paso, Texas, que es la ciudad vecina de Juárez, que somos frontera. Y entonces todavía no habían puesto cuarentena, iba camino a una reunión de varones y en eso pues yo veo las noticias todas las mañanas, vi las noticias y me di cuenta que algunos estaban haciendo ya compras de pánico, así le llaman, compras de pánico. Y yo dije, no, no puede ser posible que estén comprando compras de pánico. Y ¿sabe qué era lo más chistoso? Que lo que estaban comprando así en cantidades industriales acá en Estados Unidos, de tal manera que se acabaron los insumos en Estados Unidos y se vinieron a Juárez los gringos a comprar acá papel de baño. Papel de baño. Y bueno, yo decía, ¿pero por qué papel de baño? ¿Ah? Cuando dije yo, iba a tomarme mi cafecito, pero ahí había un centro comercial, un supermercado muy conocido. Y entonces dije, oh, voy a entrar a ver si es cierto. Y entonces me metí al supermercado y cuando estaba allá dentro del supermercado, me di cuenta de que sí, era cierto. Y las carretas de la gente estaban llenas de botellas de agua, y por sobre todo papel de baño, que eso era lo que a mí me impresionaba, ¿va? Ver por qué tanto papel de baño. O sea, digo, bueno, ¿qué pensará la gente? Pero eran fardos de papel de baño que se llevaba la gente en sus carretas, no había restricciones, ¿va? Y entonces cuando ya estaba yo ahí, a los pocos minutos, no lo va a creer, pero me empezó a dar una sensación de miedo y empecé a decir en mi mente, y peor si no, y peor si nos quedamos nosotros sin papel de baño. Y peor si se acaba el papel de baño, ya no vamos a tener nosotros. Y hasta me empezaron a dar ganas de llamar a mi esposa para decirle, mi amor, mira, hay papel de baño en la casa. Y mire, me da risa recordar porque me paniqué, me dio miedo, me contagiaron. Casi me llevo mi fardo de papel de baño y yo le dije, Señor, no, ayúdame porque esta es una histeria colectiva, esta es una compra de pánico y la gente ahorita está contagiada del temor. Hermano, no se preocupe, no piense que soy carnal ni mucho menos, estoy diciéndole algo muy humano. El miedo se contagia. Gracias a Dios teníamos suficiente papel de baño en la casa y pues no compramos, ¿verdad? Pero es lo que le quería decir, tan fácil que se puede contagiar el miedo. Y el miedo es otro de los síntomas de la oscuridad. Pero ahora, eso no está con nosotros. Quiero hablar de 3 versículos, nada más y me despido. 3 versiculitos. Eso no es para nosotros. Eso, si alguien lo está experimentando, hoy al final vamos a orar para que se vaya todo temor, para que se vaya todo sentimiento de abandono, para que se vaya todo espíritu de apostasía que lo quiera hacer negar la fe y apartarse de Dios en estos momentos finales. A veces yo he dicho a la iglesia, van a haber personas que un día antes del rapto van a negar la fe y lo hicieron bien toda su vida, pero ese día antes negaron la fe y se quedaron por causa de eso. Yo le pido a usted que siga, permanezca. Pastor, ¿y qué es lo que testifica de mi fe en este tiempo? Que usted siga conectándose en los cultos en línea de sus iglesias. Que usted siga ofrendando y diezmando, a pesar de que no esté en la iglesia. Que usted siga mandando sus diezmos y sus ofrendas, creyéndole a Dios. Porque usted no se los da al pastor, usted se los da a Dios. Y esa es la fe. Todo lo que hacemos en la casa de Dios requiere fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted ora pero no tiene fe, no sirve. Si usted canta pero no tiene fe, no sirve. Si usted escucha una predicación pero no le pone fe a lo que escucha, tampoco le sirve. Si usted se bautiza pero se bautiza sin fe, solo se echó un chapuzón. Entonces vea que acá en este versículo quisiera empezar a hablar de la luz. Porque aquí el Señor les amanece a los discípulos. Después de 3 días de oscuridad, cuando Él se aparece, amanece la luz del sol. El sol de justicia que en sus alas trae salvación. Y aparece el Señor Jesús acá. ¿Y sabe qué les dice? Mire qué lindo ese versículo que le puse ahí en pantalla. Paz a vosotros. Hermano, mire, cuando yo leí eso, dice, aquellos miedosos, encerrados por lo que les podía pasar afuera, tenían miedos, había un coronavirus allá afuera, pero viene el Señor y se les aparece, cuando les aparece la luz resucitada, la luz de gloria, les aparece y les dice Él, paz a vosotros, paz
a vosotros. ¿No será que Dios está ahora también ministrándonos paz en esta luz gloriosa que nos alumbra? Mientras que el mundo, mire, uno prende los noticieros y uno se preocupa. Pero mientras que el mundo está haciendo todo este asunto tan difícil, tan complicado, el Señor a nosotros en su luz admirable se nos está apareciendo para decirnos: paz para ti, familia González, paz para ti, familia Enríquez, paz para ti, familia Pérez, y que te empiece a ministrar paz del Señor. Entonces, en la luz del Señor, lo glorioso de todo esto es que hay paz. Hay una ministración de paz, y la Biblia dice que no es una paz que el mundo provee, sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el Señor había dicho que estas cosas, Él dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, si no estoy mal, Él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí porque yo vencí al mundo. Entonces, yo creo que Dios nos está ministrando paz. Y ese es un hecho. Déjenme tomar un poquito de agua. Diga ahí en su casa: Señor, yo recibo tu paz. Empieza a recibir la administración de la luz, ¿verdad? Mire este otro versículo. Este es de Hechos capítulo 1 y versículo 4. Dice: y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Aquí ya está la luz, ¿verdad? La cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Mire, parte de esta luz de gloria, y es una parte esencial para que nosotros resplandezcamos con esta luz que nos va a alumbrar, es el bautismo del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. El pueblo bajo luz de gloria, no bajo oscuridad, bajo luz de gloria en el tiempo final, va a tener una visitación impresionante del Espíritu Santo de Dios. No de emociones, del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo va a ser esa visitación? Fíjese que la Biblia dice que cuando viene ese poder sobre nosotros, nos da la oportunidad de ser testigos. Esa palabra testigos en griegos es martus. Y la palabra martu quiere decir, viene es la raíz de la palabra mártir. Es decir, que al que recibe el poder del Espíritu Santo le dan una capacidad para soportar tribulaciones y dificultades como nadie más en la tierra la tiene. Es decir, el único que nos puede dar la capacidad para soportar tribulaciones, persecuciones, muertes incluso, es el Espíritu Santo de Dios. Y lo que me llamó la atención es que cuando el Señor profetiza esto en Hechos capítulo 1, versículo 8, Él les dice: y entonces cuando tengan esta capacidad, la capacidad de soportar, la capacidad de pelear sin rajarse, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿sabe qué es lo que yo veía hoy? La luz de gloria, lo que trae sobre la iglesia en este tiempo, es un tiempo de expansión precioso. Recíbalo si usted quiere, lo que yo quiere creer. Pero mire, lo que yo he recibido para mí, de acuerdo a lo que veo, es: ok, las tinieblas llenaron la tierra, pero ahora la luz me amaneció a mí. Y lo que sucedió cuando la luz amanece es que el Espíritu Santo es enviado como promesa del Padre para potencializar el carácter del ministro, el carácter de la gente. Porque el ser mártir, ese solo puede ser alguien que se le fortaleció su carácter, que no se raja por cualquier tontería, ¿va? Imagínense la gente que: ay, me voy de la iglesia porque no me quieren, me voy de la iglesia porque hay mucho chisme. ¿A qué lugar va a ir donde no hayan dificultades de la carne? Le pregunto yo. Pero lo que quiero decirte acá es que el que tiene aguante es porque ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Ese, aunque le peguen, aunque le griten, aunque le hagan lo que le hagan, hermano, ese permanece. Es como a Eliseo. Elías lo echó creo que 3 veces. Y él le dijo: vive Jehová, vive tu alma, que yo no te dejaré. Así le decía a Eliseo. Y lo echó. Imagínense que yo como pastor echara a mi gente. Yo digo que la mitad o más de la mitad de mi iglesia se me va. El Señor les dijo a los discípulos: váyanse de acá. Y Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y yo veo que aquellos que logran recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es parte de la luz de gloria prometida por el Señor para nosotros, se nos va a ensanchar el ministerio, se nos va a ensanchar el evangelio. Y mucha gente de nosotros va a parar en lugares donde nunca imaginó.
Vea lo que le estoy diciendo. Valentía es la palabra importante acá. Carácter, pero expansión. Pero ¿sabe qué otra cosa veo yo acá? Veo también de que viene algo precioso con respecto a salvación. Mire, el Señor tiene misericordia y a los que sabemos tocar la trompeta y sonarla, vamos a anunciar la venida del Señor. Una de las cosas que a veces no predicamos mucho en nuestras iglesias es temas como el que le estoy compartiendo, pues, de la venida del Señor. Y dice la Biblia, ¿cómo se preparará el pueblo para la batalla si el sonido de la trompeta fuera incierto? Entonces, lo que yo a veces digo es importante decir, Cristo viene no para asustar a la gente, sino para que la gente pueda, tal vez los que son escogidos, ¿verdad? Como el arrepentimiento es dado por Dios, pueda arrepentirse a tiempo y buscar a Dios y alcanzar salvación. Mire qué interesante que cuando viene el Espíritu Santo en Hechos, ahí en capítulo 3 aparece el apóstol Pedro predicando y usted sabe cuántos se convirtieron ese día, 3,000 almas. Entonces viene un tiempo de conversión, de salvación precioso de parte de Dios para ti y para tu familia. Y si tú tienes parientes, familiares que están apartados, alejados, que no quieren conocer del Señor, yo te digo en el nombre de Jesús, que el Señor con su luz de gloria va a hacer que muchos vengan a los pies de Él cuando tú hables de lo que Él ha hecho contigo. Solo predica, bajo la unción del Espíritu Santo, el que predica y se deja usar, suceden cosas extraordinarias. Pero bueno, déjeme seguir porque no lo quiero aburrir acá y espero que esté siendo de bendición para usted. Ya le dije, yo me imagino que estoy ahí con usted en la iglesia o en su casa, pero bueno, ya nos dará Dios la oportunidad en un futuro. Mire, Hechos capítulo 4, versículo 32 dice, la congregación de los que creyeron, esto es en el amanecer de la iglesia, ¿verdad? Ya le dije que la luz había resucitado, la luz es Jesús. Ahora nosotros, Él nos dejó la luz a nosotros, nos hizo resplandecer su amanecer. Pero mire lo que dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas, dice que las tenían en común. Mire qué tremendo. Las tenían en común. Entonces yo quisiera, déjeme hacer algo acá. Yo quisiera que usted analizara algo lindo, porque yo le pedí al Señor que nos diera dirección hacia lo que teníamos que hacer en medio de toda esta circunstancia, ¿va? Y entonces me di cuenta que todas las cosas, y aquí hay cosas que no mencioné, porque la luz de gloria sobre la iglesia está escrita desde el capítulo 1 capítulo 1 de Hechos hasta al capítulo 28 del libro de Hechos. Ahí está la luz de gloria operando en la iglesia. No mencioné cosas como que las sombras sanaban, no mencioné cosas como que ellos levantaban paralíticos, no mencioné cosas como que habían llegado a la unanimidad en la oración y de la fe. No mencioné cosas como habían perseverado en la doctrina de los apóstoles. No mencioné cosas como, no mencioné un montón de cosas, pues, que debía de mencionar, como la unidad que habían logrado. Pero esto es lo último que quiero decirle, dejarle en su corazoncito. Hechos capítulo 4, versículo 32, que a mí me impresiona, hermano amado y hermana que me estás escuchando, que esto sobrepasaba la generosidad de la gente. Mire, yo le decía a alguien, yo puedo regalarle a alguien una despensa y eso es ser generoso. ¿Dice amén o no dice amén? Si yo llego y le regalo a alguien en necesidad una despensa, eso es ser generoso. Pero esto que estaba pasando ahí bajo la luz de gloria sobrepasa la generosidad. Porque estos, dice que llegaron a ser de un corazón y un alma a tal punto que decían cada uno que lo que poseían ya no era de ellos. Póngase a pensar. Entonces, si usted tiene su carrito, que usted llegue a decir, vendámoslo para darle a comer a toda la gente de la iglesia. Porque el carro no es mío, el carro es de Dios. Pero no porque que sea un sacrificio, sino que llegue a haber un corazón, un trabajo en su corazón y en su alma tan poderoso de parte de Dios, que nada de lo que tenga usted piense que le pertenece.
Si tiene casa propia, que usted diga, no, mi casa no es mía. Si Dios me dice que la vendo, la vendo. Pero bueno, ahorita dirán, mira, ahorita tal vez todos dicen, amén, sí, yo mero, pastor, yo mero. Pero si llegara a suceder eso no va a ser bajo una influencia de un pastor. Eso va a ser bajo una influencia del Espíritu Santo de Dios. Porque esto le pasó a los discípulos sin que ellos lo pidieran. Porque entonces por eso es que hay muchos ministros que están en la doctrina de la prosperidad. Perdónenme que me meta estos temas tan, como por ahí dicen, va al callejón de las trompadas y a la avenida de los trancazos. Pero los de la doctrina de la prosperidad lo que hacen es que desafían a su gente de manera humana y persuasiva para que se despojen de lo que tienen. Pero mucha de esa gente lo da en un momento de emoción y después dicen, ay, me quedé sin carro, ay, me quedé sin casa. Esto es algo que el Espíritu Santo de Dios hace. Y que cuando lo hace el Espíritu Santo de Dios, uno ni siquiera necesita pedir. Mire, ahorita es donde nosotros nos vamos a dar cuenta si nuestra iglesia está bajo esta influencia o no. A mí me han llamado algunos hermanos de la iglesia que pastoreo. Pastor, mire, ¿cómo podemos hacer? ¿Va a hacer algo para ayudar a la gente necesitada de la iglesia? Pastor, mire, aquí tengo tal cosa, venga por ella para darle a la gente de la iglesia, sin que yo se los pida. Hay gente que está diezmando en mi iglesia, aunque no venimos al culto, sin que yo se los pida, solamente mandan el diezmo. Y digo, wow, Señor, entonces mándanos más luz, porque aquí el punto es que aquellos que le resplandece la luz de Dios, preste atención, llegan a tener una manera de despojarse impresionante, impresionante. De tal manera que aquí yo lo que veo incluso era un orden, porque lo ponían a los pies de los apóstoles, pero todos tenían las cosas en común. Va a llegar el momento, hermano. Mire, yo veo que Dios trabaja con ciclos. Ya voy a terminar, se lo prometo. I promise you, dirían los gringos aquí en el Paso, en el Gabacho, Texas. Yo veo, hermanos amados, déjenme cambiar a la última diapositiva para que vea que sí estoy, para que vaya tomando nota ahí. Yo veo que la iglesia va a terminar de la manera que empezó. Y esto que está pasando es solamente una preparación, una prueba. Pero las cosas que pasaron en el libro de los Hechos no están distantes de lo que ya está sucediendo en medio de nosotros y va a suceder. No es que el Espíritu no nos haya visitado antes, no, sí nos ha visitado y nos ha bendecido. Pero lo que viene para nosotros, y no lo estoy diciendo como un eslogan de aquellos predicadores de que lo mejor está por venir, ¿cuántos dicen amén? Y lo mejor está por venir, para emocionar a la gente. No, mire, se lo estoy diciendo tranquilo, calmadito. Le estoy diciendo que lo que viene para la iglesia del Señor es glorioso. Y la luz de gloria viene sobre nosotros. Entonces yo quiero terminar este mensaje. Hay tantas cosas que decir sobre esta luz preciosa de gloria. No quise hablar tanto de las tinieblas, ¿va? Pero mire, acá le puse como una, no sé si está en pantalla, yo creo que sí, eso está en pantalla, pero ahí le puse como algo paralelo, ¿va? Oscuridad, gloria. Va, veamos ahí en la oscuridad. Entonces, bajo la oscuridad, aquellos que se dejan controlar por ella, les viene un sentimiento de desamparo y de abandono. Aquellos que se dejan controlar son incitados a apostatar. Aquellos que se dejan controlar son llevados al miedo, al temor que paraliza. Pero bajo la luz de gloria, estos 3 puntos que le comenté ahora, viene la paz de Dios, viene el derramamiento del Espíritu Santo y viene la generosidad. Paz de Dios, derramamiento del Espíritu Santo y la generosidad motivada no por una convocatoria, sino por un corazón transformado, de tal manera que amamos a nuestro prójimo como que lo amáramos a nosotros mismos, y a nada de lo que tenemos nos pertenece. ¿Qué nos irá a mostrar el Señor a partir de ahora? No lo sé. Lo único que sé es que Dios te está llamando a ti, que me estás escuchando, a que te metas bajo su luz. Yo quisiera orar por eso, para que te metas bajo su luz. Yo quisiera, antes de terminar, tengo unos 2 minutitos, ¿verdad?
Yo sé que sí. Ya voy a terminar. Ya voy a orar. Solo quisiera ver si tengo aquí un canto que me gusta mucho y quisiera, mientras oro, cantarlo. Déjeme ver. Vamos a ver dónde estás. Creo que sí lo tengo por acá. Ya para orar y que tal vez el canto esté sonando. Este canto me bendice mucho. Así que vamos a pedirle al Señor que venga sobre nosotros, que venga a nuestras vidas, que venga a nuestra casa, que venga a nuestra familia. ¿Le parece si hacemos una oración? Mientras yo le voy a ir poniendo play a esta canción.